Muy buenas noches, familia. Para nosotros es un gusto volver a empezar. Eh, Nos habíamos perdido el viernes pasado por temas de que nos encontrábamos en campaña en una de nuestras iglesias, pero aquí estamos nuevamente. Hemos vuelto a tu encuentro especial como es el espacio de la fogata, que es un espacio digital, si bien lo hacemos de manera virtual, pero queremos hacerlo de una manera que parezca que estuviésemos en persona, que estuviésemos en vivo, personalmente, de manera literal, reunidos, hablando. Y hoy nos vamos a centrar en el capítulo número 3. El capítulo 3 lleva por título El cumplimiento del tiempo. Es la continuación del capítulo número 2, que fue uno de los capítulos más duros. Recordemos aquel encuentro que tuvimos con nuestro amigo Miguel y con Andrews. Un capítulo muy duro, pero este tampoco lo deja de ser. Así que bueno, quiero empezar diciendo que el capítulo inicia en su primera oración, en su primer fragmento, diciéndolo lo siguiente: mas venido el tiempo, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Yo compartí hoy en la historia de Facebook y de igual manera también en la publicación de Instagram que este es un capítulo que se basa en la esperanza del pueblo judío en la antigüedad, donde muy pronto, dentro de poco, se iba a cumplir esa profecía tan anhelada como era la venida del Mesías, príncipe, redentor del mundo. Es por eso que este capítulo es un capítulo muy espectacular y sobre él vamos a tener nuestra tertulia. Para eso, pues quiero invitar a nuestra tertuliana del día de hoy, que nos va a acompañar por primera vez. Vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga y hermana, Chama. Chama, ¿cómo estás? Hola Cristian, buenas noches. Excelente, gracias a Dios, gracias por un día más de vida, porque estamos con salud. Estamos nuevamente aquí con cada una de las personas que disponen su tiempo, ¿verdad? Para compartir este mensaje. ¿Cómo estás tú, Cris, esta noche? No, súper bien, súper bien. Fíjate que precisamente estaba preocupado el viernes pasado porque el programa, este proyecto de la fogata recién empieza y dejarlo así como que capítulo 1, capítulo 2 y no tener un encuentro, el tercero, se supone que si estamos empezando hay que tratar de ser muy consecuente, muy frecuente. Y me preocupé mucho el viernes pasado y yo decía, bueno, no sé cómo haríamos, pero bueno, no pudimos estar, pero hoy estamos acá. Y Amén. me siento como si se tratara del primer capítulo que tuvimos hace más de 15 días y no puedo negar que estoy un poco nervioso porque cuando hay una interrupción, sí, después de retomar nuevamente, cuesta un poco más. ¿Ya? Claro que sí, igual, bueno, todo es una secuencia, ¿verdad? Tú comienzas un capítulo, tienes que seguir porque si el capítulo 1 te dijo algo, el siguiente te va a decir muchas más cosas y el siguiente y así. Pero bueno, gracias a Dios que estamos hoy, ¿verdad? Para compartir nuevamente la palabra de Dios en esta noche. Claro, y nos alegra realmente mucho tenerte por acá porque, bueno, haces parte de nuestro distrito Turbaco. Este proyecto queremos expandirlo por el distrito y te damos gracias porque nos aceptaste la invitación. De hecho, de paso, también por ahí hemos visto de que también estás teniendo presencia en las redes, en YouTube, con un tema muy especial como es el tema de las profecías, que es un tema que no a todo el mundo se le da de una manera muy fácil. Pero ahí hemos visto cómo te ha ido con ese proyecto. Claro que sí. Bueno, esto fue algo totalmente repentino, ¿verdad? Nosotros, como seres humanos, te hablo desde mi experiencia, bueno, en cuanto a las profecías, no, yo leo los capítulos de Apocalipsis, pero no entiendo nada, o sea, no sé qué quieren decir, será esto literal, será simbólico, pero cuando ya tú de pronto te dedicas con oración, con estudio y escudriñamiento de la palabra, el Señor te va mostrando qué significa cada escena, qué significa cada una de estas profecías, ¿ya? Y el cumplimiento
como el tema de hoy, el cumplimiento del tiempo. Esto hace parte también de las profecías. Esto es un tema profético. Y a mí me gustan las profecías, claro que sí, todo lo que tiene que ver con profecía. Pero si nosotros dedicamos nuestra mente al Señor, Él nos va a abrir nuestra mente para que nosotros podamos comprender cada uno de estos temas. Así que no digamos, no entiendo, pidámosle al Señor y pongamos nosotros también de nuestra parte para que Él sea el que nos vaya mostrando. Sí. Bueno, Chama, la verdad es que te felicito y me da mucha alegría, de verdad que hay distrito, si queremos abarcar el distrito, haya más personas que se estén atreviendo a dar ese paso, porque realmente una de las ventajas que nos brinda las redes es el alcance, ¿me entiendes? Claro que sí. Al igual como el encuentro que tenemos hoy va a tener un alcance trascendental, y eso es lo que realmente nosotros le apuntamos. Bueno, sí, quiero decir algo. Sí, claro. Antes. Bueno, se me olvidaba. Bueno, quiero invitarlos a todos. Yo tengo un canal de YouTube. Ahí por medio de ese canal yo publico cada una de las profecías que voy estudiando, ¿ya? Este canal es sin ánimos de lucro, es totalmente, ¿cómo te puedo decir? Para que las personas puedan educarse, para que puedan entender, ¿sí? Cada una de las profecías que están plasmadas en el libro de Daniel, que te llevan directamente al Apocalipsis. Entonces quiero invitarlos a que puedan, yo creo que tú compartiste un video, sí, cierto, en la página de la asociación. Bueno, entonces que este ministerio lo siga llevando el Señor, está en las manos de Dios. Claro, a eso le apuntamos, Chami, te felicito y vamos a seguir apoyando realmente ese. Ojalá que aquí en Ministerio Badcol podamos, que de hecho estamos trabajando por eso, te vamos a hacer la invitación también para trabajar un material especial de profecía. A eso le estamos apuntando, pero vamos paso a paso, ¿vale? Claro que sí. Bueno, para no extendernos más, familia y todos los que nos están viendo, hasta el momento nos están acompañando 9 personas en vivo. Vamos a lo que vinimos, pues al capítulo número 3, a hablar específicamente de qué nos habla este hermosísimo capítulo. Y voy a empezar duro, por ahí me imagino que tiene que estar viéndome Miguel, voy a darle duro como venía con el capítulo número 2. Y resulta que pasa que este es un capítulo de igual duro, en el sentido de que estamos viendo cómo un pueblo, teniendo el conocimiento, teniendo las profecías, teniendo la luz que Dios mismo le había dado a través de profetas, ¿cierto? La mayoría de los libros del Antiguo Testamento, Isaías, inclusive Isaías, voy a hacer aquí un paréntesis, Isaías es uno de los profetas que más apuntaba o que más hablaba de esa venida alusiva al Mesías, y es bastante llamativo ver cómo el pueblo, a pesar de tener toda esa cantidad de luz, a pesar de tener todo ese conocimiento, no pudo captar el momento exacto en el que Cristo vino. Y esto me puso realmente a pensar mucho con respecto a nosotros, porque te voy a ser sincero, cada vez que leo este capítulo, yo lo que hago es mirar lo que dice el capítulo y contrastarlo conmigo, hoy, yo cristiano, no cristiano, sino cristiano del siglo XXI. Claro. Cómo yo también puedo estar de pronto cayendo en el mismo error. Y voy a decir algo que dije en el capítulo, en el episodio pasado, con los compañeros que estaban en esa ocasión, y era el hecho de que nosotros hoy podemos también estar cometiendo los mismos errores que cometieron los fariseos en el pasado. ¿Ok? Entonces, ese es un punto que realmente a mí me llama mucho la atención, porque finalmente tú anhelas, esperas algo, oras por eso, porque voy a ser aquí bien enfático, los judíos, cada coro que escribían, cada coro de música, cada profecía, cada oración que se hacía, y un detalle más interesante, las mujeres de ese tiempo anhelaban ser esa mujer que en su vientre depositara depositara en su vientre Dios al Mesías prometido. Entonces, todos estos detalles dan vestigios de que el pueblo estaba a la expectativa de ese gran cumplimiento. Ahora, es doloroso, y lo voy a llevar más al título personal y de los amigos que nos escuchan, de los que nos ven, que de cierta manera, cuando tú anhelas algo, esperas algo,
es triste saber que eso llega, se cumple en tu vida y tú ni siquiera te das cuenta. Y así literalmente pasó con los judíos en ese tiempo. Chami, ¿qué piensas tú con respecto al capítulo? ¿Tienes de pronto alguna nota relevante por allí que nos quieras compartir? Bueno, con respecto, Cris, a lo que dijiste, que las mujeres de pronto sentían ese anhelo, ¿verdad? De que en su vientre pudiera ser depositado el Salvador, el Mesías, ¿cierto? Tanto así que luego de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén por su desobediencia, a ellos se les había dado la promesa de un redentor, ¿verdad? Claro. Aquí en este capítulo nos dice de que Eva pensó, bueno, no solo Eva, ambos pensaron que cuando ellos iban a tener su primer hijo, él iba a ser el hijo de la promesa, ¿ya? Estamos hablando más explícitamente de Caín, ¿verdad? Que fue el primer hijo de Adán y Eva. Ellos pensaron de que este iba a ser el hijo de la promesa, pero cuando se dieron cuenta de que esto no era así, pues ellos se entristecieron un poco, ¿verdad? Entonces nos dice aquí que con el pasar de los tiempos, de los años, cada una de estas personas obviamente estaban conscientes de que iba a venir un Salvador y que lo anhelaban, pero aquí en el capítulo nos dice que pasaban los años, algunos morían, algunos morían sin poder ver el cumplimiento de esa promesa. Ellos la anhelaban, obviamente, pero Dios sabía en qué momento, cuál era el momento y el tiempo en que debía enviar a su Hijo Cristo Jesús a esta tierra. ¿Sí? Y nos dice, Cris, quiero añadir algo que dice, la profecía de Daniel. Fíjate por qué me gusta este capítulo, porque prácticamente nos vamos de inmediato a la profecía. La profecía de Daniel, que la encontramos, les voy a decir aquí, en el libro de Daniel 9 del 20 al 27. Nos habla de la profecía de las 70 semanas. Fíjate que esas 70 semanas estaban determinadas, descontadas para quienes, para los judíos, que eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, exactamente, al finalizar esta profecía, ¿sí? Los que han estudiado, bueno, aprovecho, hago un paréntesis, los invito a mi canal, ahí está explicada la profecía de las 70 semanas. Bueno, esta profecía incluía el nacimiento de Cristo Jesús, su ministerio y su muerte. La muerte culminaba el tiempo de gracia que se le había establecido a los judíos, ¿sí? Y luego de ahí en adelante, de la muerte de Cristo Jesús hacia acá, ya sabemos de que el ministerio quedó prácticamente encomendado a los profetas, a sus discípulos, a todos nosotros, que siguiéramos con la predicación de ese mensaje hasta la segunda venida de Cristo Jesús. Ya cuando Él venga en su segunda venida, y Él de pronto no viene a crear un ministerio en esta tierra, ya viene a buscarnos a nosotros para que vayamos con Él a las mansiones celestiales. Entonces, fíjate, me gusta bastante este capítulo, Gris. No sé tú qué quieras sí. comentar. Bueno, te voy a ¿cómo es? Voy a agarrar algo de lo que tú comentaste que me parece bien interesante, el tema de los primeros padres, Adán y Eva. Fíjate que nosotros con el pasar del tiempo no dejamos de parecernos en ese aspecto después del error que ellos cometieron. Fíjate que Dios les hace la promesa en Génesis capítulo 3, el versículo 15, que le dice que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Claro. Simbólicamente, en el lenguaje estaba haciendo referencia a Satanás, ¿cierto? Apocalipsis enseña de que ella es la serpiente antigua. Pero esto es algo bien interesante que quiero compartir aprovechando con los amigos que nos están escuchando y nos ven, es el hecho de ver cómo el desespero del ser humano por querer remediar lo que, por así decirlo, un error que comete, o sea, lo queremos resolver tan rápidamente que fíjate que no estuvo mal y no quiero ir en contra de Eva ni tampoco quiero darle duro a Eva, no es mi idea, no es mi intención, sino es ver esa parte bien interesante de lo que ella sintió de que, por ejemplo,
más que todo ella en el sentido porque fue la que, por así decirlo, dio el primer paso a pecar y todo esto. Y, y querer resolver esa situación de cuando Dios hace, mira, van a tener va a venir un Salvador. Sí, Ella pensó y deseó que ese primer hijo que iba a tener iba a cumplir con ese ministerio, el de claro. venir y aplastarle la cabeza a la serpiente. Pero destaco ese punto bien interesante y es cómo nosotros, como seres humanos, en el desespero de querer remediar lo que de pronto hemos hecho mal, aquello que hayamos cometido, e inclusive si hemos hecho algún mal, la prontitud con la cual queremos solucionar el problema. Y no está mal, ¿cierto? Pero los tiempos de Dios son perfectos. Fíjate que desde ese tiempo en que Dios, el tiempo en que Dios le dio esa profecía a los primeros padres, a Adán y Eva, pasó un Claro buen que sí. tiempo. Y de ese tiempo, y de ese tiempo, fíjate que a mí me parece algo bien interesante porque, y lo voy a leer textualmente, el capítulo enseña que la venida o sea, la venida de Cristo, hablando de la primera venida, porque la segunda venida ya es otra escena, si lo queremos llamar Claro. así. Y el capítulo 3 menciona de que el tiempo, lo dice textualmente, en el que Cristo vino fue el tiempo exacto donde la humanidad estaba en su estado de mayor madurez. Me llama Claro. mucho la atención cómo lo describe el capítulo, madurez. Y esto lo podemos llevar al ámbito, ¿qué te digo yo? Pues, en el aspecto de la agricultura. Cuando tú coges una manzana, cuando tú coges un mango, cuando tú eh, coges cualquier otro tipo de fruta, cuando ya está maduro. Cuando ya está maduro, Ahora, correcto. exactamente. Ahora, yo relaciono mucho eso porque, ¿cómo así que el mundo estaba en su mayor nivel de madurez? Y fíjate que me encontré 4 puntos que el capítulo menciona y los voy a leer textualmente. Son los siguientes. El punto número 1, el mundo estaba en su estado de mayor madurez para que Cristo viniera en su primera venida. Y lo voy a marcar número 1. Primero, había una unidad de gobierno entre naciones. Repito, una unidad de gobierno entre naciones. Muchas naciones de esa época, muchas civilizaciones mantenían una unidad. Si bien una de las naciones más resaltantes de esa época era la civilización romana. Ahora, Claro. punto número 2. Se dice también que había un idioma que se hablaba extensamente y era reconocido como una lengua literaria. Una de las ventajas de ese tiempo era que uno de los idiomas que más se hablaba en ese tiempo era el griego. Y Sí. era una lengua que también o sea, tenía la facilidad de expandirse. Y esto significa de que muchos gobiernos y muchas naciones tenían la facilidad de conocerlo. Fíjate por dónde va. Número 3. Los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir asistían a las fiestas anuales y al retornar a sus residencias podían difundir por el mundo las nuevas de la llegada del Mesías. El capítulo número 2 menciona, yo recuerdo que aquí hablábamos, los que nos acompañaron, que cuando el pueblo no fue fiel, Dios tuvo que actuar. Y ya lo había dicho en Deuteronomio, si ustedes no son fieles a mis ordenanzas, a mis leyes, yo los voy a dispersar y los voy a mandar bueno, dentro de eso los mandó a Babilonia. Ya tú ahorita hablaste de Daniel, que inclusive a Daniel se le revela todas esas profecías y todas esas visiones allá, precisamente en Babilonia, ¿cierto? En cautiverio. Eso es un dato interesante. Pero el dato es que el hecho de que en ese tiempo muchos judíos se habían dispersado. Si Cristo venía en ese momento preciso, fíjate que iba a haber la facilidad de que lo que Cristo predicara ahí en Jerusalén, en Israel, cuando los judíos venían a las fiestas nacionales, tenían la facilidad de expandirlo. O sea, el Claro. evangelio se iba a expandir. Y el punto número 4 era que los hombres deseaban una religión que dejase satisfecho el corazón. Mira, muchos pueblos paganos, el capítulo decía de que había mucha gente que servían a religiones paganas y seguían a muchos dioses paganos, pero no eran felices. El sistema de Correcto. sacrificio y todo lo que esa religión exigía realmente no satisfacía el corazón, ¿vale? Y esto me llama mucho la atención porque contrasta con el punto de que vivieron los judíos. Los judíos tenían
el conocimiento verdadero. Pero Así esa es. religión y ese conocimiento realmente no satisfacía la necesidad del corazón, satisfacía otro tipo de necesidades, como la satisface hoy en el siglo XXI. Hoy la gente va y quiere escuchar palabra de Dios, pero para satisfacer cualquier tipo de necesidad, otro tipo de necesidades. Pero Dios quiere satisfacer la necesidad del corazón. Entonces, estos 4 puntos que yo enmarco, Naciones Unidas, había mucha unidad entre naciones, una misma lengua se hablaba, o una lengua era conocida, tenía facilidad y se conocían en muchas regiones. Número 3, judíos esparcidos. Y la número 4, la necesidad de la humanidad de tener una religión que satisfaciera su corazón. Era en el momento exacto, este escenario que hemos presentado en los 4 puntos, permitía que Cristo pudiese venir por primera vez, porque el impacto iba a ser tremendo, ¿vale? Exacto, sí. Y Entonces, quiero, bueno, con, con respecto a lo que acabas de decir, hacer como una anotación. Aquí en el capítulo también nos dice de que algunas personas se inclinaban por las fábulas, ¿cierto? Las fábulas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como hoy en día, yo creo mi religión a mi manera. Si yo soy una persona que no quiero guardar el sábado, yo creo una religión donde obviamente no vamos a guardar el sábado sino otro día. Si a mí me gusta bailar, comer cosas que no debo, puedo crear una religión. Y eso, a eso nos llevan las fábulas, ya a tomar de pronto textos de la Biblia para acomodarlos según nuestra concupiscencia, según nuestros deseos, para satisfacernos nosotros mismos. La idea es que nosotros podamos servir a Dios como Él nos pide, no como yo quiero, como Él nos pide. Entonces ahí, Cris, es importante y cabe mencionar de que eh, hoy en día nosotros como pueblo escogido como adventistas del séptimo día, no queremos quizás de pronto caer en en los mismos errores que cayó el pueblo judío, ¿verdad? En ese tiempo, no, porque, bueno, somos el pueblo escogido de Dios, listo. Tenemos la verdad del sábado, tenemos la verdad de la reforma pro salud, pero tenemos que compartirla. La luz que Dios nos da a nosotros es para esparcirla, porque si nosotros no la esparcimos, llega un momento en que esa luz se va a ir opacando hasta que se oscurece por completo. Y te aseguro que ninguno de nosotros queremos estar en tinieblas, ¿verdad? claro, Teniendo la palabra profética más segura. sí. Entonces, sí, es importante eso. No sé, pues bueno, ¿qué otra cosa quieras compartir? Bueno, Chami, Dios con continuamos nosotros. entonces con nuestra tertulia y quiero empezar esta pues sesión con algo interesante que va a doler mucho, porque como decíamos el capítulo la vez anterior, duele, las verdades a veces duelen, son dolorosas, pero ¿qué podemos hacer? Son verdades y hay que decirlas. Mira, yo anoté algo, lo voy a leer textualmente como lo anoté. El capítulo me enseñó y que para mí es muy duro, pero lo tengo que leer. Dice de la siguiente manera: que no se nos olvide que Dios tuvo entre los paganos agentes que utilizó para elevar a su pueblo de su pecado y degradación. Este suceso no debe hacernos indiferentes en que Dios puede estar obrando en este siglo de la misma manera. Y muchos eran odiados y dados a muerte. Esta parte que yo acabo de leer está muy relacionado con el tema que tú mencionabas hace poco, y era: ¿qué hace uno con tanta luz? O sea, ¿qué hizo el pueblo judío con tanta luz? ¿Qué hacemos nosotros, qué hacemos nosotros los adventistas con demasiada luz que tenemos? ¿Qué hacemos con ello? Y fíjate que posiblemente podamos estar también atravesando por ese nivel de orgullo que vivió el pueblo en el pasado, pretendiendo creer que por el hecho de tener la luz, de tener pues la revelación,
somos los únicos con derecho a opinar o a decir o a pensar o a predicar o a enseñar cualquier cosa relacionada con lo que la misma palabra de Dios enseña. Pero voy a ser claro porque aquí no me quiero meter de pronto en pleito porque pues, posiblemente pueden malinterpretarme y no es mi intención, sino es el hecho de saber de que Dios hoy en día también puede estar obrando de la misma manera. Y sabes, yo me he quedado sorprendido de ver cómo personas que ni siquiera, pues, si queremos encasillarlos en un grupo que no son adventistas, hablan del sábado con una gran veracidad, como posiblemente nosotros que tenemos esa verdad no lo hacemos. Y posiblemente lo viven de una mejor manera a la que uno lo vive. Y eso es sorprendente. Es también inclusive llamativo ver cómo otras personas hablan de la verdad de Cristo en su pronto regreso por segunda vez de una manera tan contundente, se preparan y lo viven de esa manera. Y nosotros que tenemos la luz, que tenemos el conocimiento y que nos sentimos orgullosos de tenerlo, pues prácticamente en cierto sentido nos puede estar dando igual. Y yo toco este punto precisamente porque posiblemente, yo no sé, pero a veces podemos estar cayendo en el error de estar desechando a otros. Y esto que acabo de leer es durísimo, porque aquí está hablando de que en ese momento, en el pasado, Dios utilizó a personas que no eran del pueblo y que para ese tiempo dice que eran personas paganas, que no creían en Dios, pero que en medio de todo eso ellos tenían la necesidad de querer conocer, como lo acabé de decir minutos atrás, de que en ese deseo vívido de vivir una religión que satisfaga su corazón, la necesidad de su corazón, dice de que Dios a ellos los reveló. Y interesante ese punto, cómo Dios a ellos les reveló. Y a los que tenían la luz, que se gozaban, que se daban golpe de pecho por tenerla, parece ser de que esa luz como que se está opacando a tal punto que llegaron al nivel de oscuridad. A tal punto, fíjate que no estamos lejos y el capítulo 4 nos va a hablar un poquito de eso, y no me quiero adelantar, que cuando llegaron los magos a Jerusalén preguntando por el rey Mesías que había nacido, aunque ellos sabían, dice que se hacían los que no sabían, pero era precisamente por el descuido que habían tenido con esa gran verdad. Exacto. Es duro para mí saberlo hoy, en este ciclo. Sí, Cris, y fíjate que Dios, Dios obra en medio o por medio de los corazones que así lo disponen, ¿sí? Sea que de pronto seas del pueblo escogido o que no seas del pueblo escogido. Pero fíjate que quiero resaltar algo importante que tú Sí. mencionaste y que dice aquí en el capítulo, que los judíos como estaban tan enfrascados de pronto en las leyes que se ponían como muy estrictos, ¿sí me entiendes? No Ajá. podemos ser tampoco ni tan estrictos ni tan liberales, ¿ya? Ninguno de esos dos extremos. Nosotros debemos tener todo en una balanza, ¿ya? Vemos de que como ellos estaban tan concentrados en otros temas, lo que realmente, bueno, que no eran del pueblo de Dios, que se les llamaban gentiles en ese tiempo, estas personas quizás escuchaban, pero les quedaba como la curiosidad, ven acá, ¿quién es ese Salvador? ¿Quién es ese Mesías? Y así Dios los utilizó para que ellos pudieran entender, ¿cierto? Lo que dice aquí, el cumplimiento del tiempo, de cuándo tenía que llegar el Mesías príncipe a este mundo. Y fíjate que también, Cris, nosotros, creo que también tú lo mencionaste, en este tiempo, hay una cita en la Biblia que dice de que si tú y yo no damos a proclamar ese mensaje, las piedras lo van a hacer por nosotros. O sea, este mensaje se tiene que dar a conocer como sea por medio de ti, por medio de mí, y si no es por medio de nosotros, otros vendrán. Así sea que no sean del pueblo de Dios, pero el Señor los va a utilizar. Entonces, ¿qué hacemos con tanta luz, con tanta verdad?
Bueno, vamos a compartirla con las personas que aún no conocen. Pero ¿sabes cuál es la mejor manera de compartirla? Por medio de nuestro testimonio, ¿cierto? Hay personas que se van a convertir al evangelio por medio de tu testimonio. Porque no es tanto lo que yo diga, es lo que las personas vean en ti. Que las personas por medio de tu manera de expresarte digan, este realmente es cristiano, por medio de tu manera de vestir, ¿cierto? Por medio de tu manera de pronto de tratar a las demás personas. Y vemos de que cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, que ellos prácticamente lo esperaban, wow, un rey con coronas, con mantos, que estableciera su reino aquí en esta tierra, no. Fíjate que ahí dice de que ellos se entristecieron un poco, bueno, no sé si un poco, mucho, no sé a qué grado, pero se entristecieron porque ellos estaban esperando eso. Ellos no se imaginaban de que el Mesías iba a nacer, imagínate, en un establo donde había muchos animales, en una cuna de paja. Pero vemos de que con esto el Señor siempre, perdón, el Señor siempre nos quiso dar una lección de humildad, una lección de humildad. Aunque Él era el Mesías, aunque Él fue el creador, aunque Él fue el que vino a morir por nosotros, siempre mantuvo esa humildad desde la cuna. Entonces, eso es lo que nos tiene que caracterizar a nosotros para estos tiempos, Cristo. Humildad, no orgullo. Claro, voy muy en tu línea y es una lección que tenemos que aprender, queramos o no queramos, porque prácticamente este evangelio tiene que efectuar en nosotros un cambio y ese cambio tiene que ser muy profundo, y cuando hablo de esta manera me estoy haciendo referencia a ese carácter que tenemos que reflejar nosotros, y el orgullo realmente es un problemón que como seres humanos tenemos, que inclusive al mismo Lucifer en el cielo le causó pues el paso para irse al abismo, ya, porque el Claro. orgullo realmente daña. Y, y llevando también la línea en la cual de pronto llevamos, yo ahorita hacía minutos atrás, mucho atrás, hablaba de que el tema de la madurez, yo voy a insistir nuevamente en ese punto de la madurez del mundo, porque también el mundo había llegado a un nivel de madurez en el aspecto moral y ético. El capítulo menciona mucho de que el tiempo preciso en el que Cristo nace era el tiempo preciso, que si él se demora un poquito más, el mundo fuese corrido el peligro de quedar en completa oscuridad. Menciona así, en completa oscuridad del conocimiento del Salvador. Y voy a hacer aquí a resaltar esta parte bien interesante, y es lo que tú también mencionabas ahorita. Tenemos que entender que esto es un asunto no de un grupo, sino del mundo entero, es algo universal. Porque Correcto, sí. Cuando Dios dio la profecía ya en Génesis, no estaba haciendo referencia a un pueblo específico, ni siquiera, por ejemplo, tocando el tema del sábado, voy a también meterlo aquí. Cuando él dio el sábado, no lo dio a un pueblo específico. El sábado es un asunto universal, es un asunto que le atañe a cada ser humano que vive en este planeta. ¿Me hago entender? Y la salvación, por ser un tema también de esa misma línea, de esa misma envergadura, es un tema que es de índole universal. Por eso el Señor tuvo que obrar como obró en el pasado. Por eso utilizó, como tú decías, ustedes no quieren hablar, bueno, entonces voy a utilizar piedras. Y entonces tuvo la necesidad en su sabiduría de llamar a otras personas para que el pueblo se despertara y viera que realmente algo estaba a punto de suceder. Ahora, esto que acabo de mencionar, lo voy a, para que se ponga la fogata bien en su punto de mayor temperatura, con una pregunta que va a ser la pregunta con la cual vamos a darle participación a los amigos que nos ven, y es la siguiente, Chami, lo voy a compartir enseguida. La pregunta es la siguiente: ¿crees que el mundo ahora ya alcanzó la madurez precisa para que Jesús regrese por segunda vez? ¿Qué piensas? Esta pregunta la vamos a dejar aquí en pantalla por un tiempo
para que los amigos nos dejen sus comentarios, porque también es menester que ellos participen y que esto se haga algo bastante interesante. Y esa pregunta la relaciono mucho porque nada hacemos hablar del pasado, nada hacemos hablando y quedándonos solamente de los judíos y lo que pasó en antaño, sino que eso hay que contrastarlo con el presente. ¿Será que mi mundo hoy, en el nivel en el que estamos, también está a punto de su mayor madurez? Por ejemplo, nada más tocando el punto moral, a la atrocidad en la cual nos encontramos hoy en el aspecto moral, que es una cosa que es de vergüenza. Me hago entender. Eso tenía por decir, Chami. No sé qué quieras decirnos ahora tú. Sí, la Biblia dice que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar y el Espíritu de Dios se va a ir retirando lentamente de esta tierra, ¿verdad? No sabemos cuánto se ha retirado hasta ahora, pero ya cada uno de los acontecimientos que a diario suceden nos muestran de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que cuando nosotros creíamos, ¿verdad? Claro. Yo enfoqué prácticamente este capítulo como a la profecía, ¿ya? Y entonces Dale. esto me recuerda a cuando Guillermo Miller, ¿verdad? Un campesino, un hombre de campo, fue llamado por el Espíritu Santo y fue instado a que estudiara esta profecía de tiempo, ¿verdad? Y vemos de que él no se equivocó en la fecha, no se equivocó de fecha. Él se equivocó fue de acontecimiento, ¿sí? Porque a través de estos cálculos que se iban sacando, contrastando el libro de Daniel, él llegó a pensar de que Cristo Jesús venía en el año 1844, ¿verdad? Pero no fue así. Cristo Jesús no iba a venir para esa fecha, sino que lo que iba a suceder allí era que se iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo a comenzar la obra intercesora, ¿verdad? Bueno, creo que me estoy metiendo en el capítulo 4 porque ya estoy hablando de... Estamos hablando de la venida de Cristo Jesús aquí a esta tierra, ¿verdad? Pero este suceso fue también inmediato. Luego de que Cristo Jesús murió y ascendió al cielo, se presentó la obra de intercesión, ¿verdad? Y vemos de que así como Cristo Jesús, como el Espíritu Santo tomó en ese tiempo a Guillermo Miller para que comprendiera esta profecía de tiempo, el cumplimiento del tiempo. Así también, vuelvo y te recalco, Cris, que Dios va a tomar a personas, no sabemos quiénes, puede que sea el vecino, puede que sea algún familiar de nosotros que no esté totalmente convertido, pero cuando hay corazones dispuestos, Dios obra por medio de ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, Cris, no sé qué... Sí, Chami. Hay una parte que yo quiero y voy a volver a insistir. Miren, a los amigos que nos están viendo y que nos están escuchando, quiero ponerlos a reflexionar. Todas estas cosas que se están viendo en el mundo hoy, todas estas atrocidades, si queremos llamarlo, en el aspecto moral, en el aspecto económico, en el aspecto sanitario, en el aspecto natural, todo esto que estamos viviendo y que estamos viendo cada vez que el día avanza y que las semanas pasan, los días pasan, que escuchamos las noticias y todo esto, o sea, esto debe llevarnos a pensar y es que algo está pronto a pasar. Y en el tiempo pasado fue así. Y hoy lo sigue siendo. Y voy a pararme en un punto en especial. En la antigüedad, relacionado con el capítulo que hemos estudiado, voy a leer textualmente un punto que noté y es el siguiente. El capítulo menciona que el paganismo, que es un sistema, ¿cierto?, de una religión falsa, ¿verdad? Dice que fue una estrategia que Satanás utilizó en el pasado para apartar de Dios a los hombres. Y dice, y mediante la perversión de la fe de Israel, consiguió su mayor triunfo.
El principio de la autosuficiencia como base de la religión pagana había permeado a la fe de los israelitas. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, se había apartado del conocimiento de Dios. Y donde quiera, dice, se adopte este principio, no hay defensa contra el pecado. El principio, uno de los pilares fundamentales del paganismo en el pasado, fue la autosuficiencia. Tú lo puedes, tú lo sabes, tú eres el todo, y todo, o sea, prácticamente todo lo que genera autosuficiencia en el ser humano es un pilar fundamental del paganismo. Pero el objetivo principal es tratar de sacar de la vida del ser humano el concepto de Dios, sacar a Dios del ser humano. Y es interesante ver hoy en nuestra sociedad, por eso la pregunta, y voy a volver a mencionar amigos que nos están escuchando y nos leen, ¿qué crees que el mundo ya alcanzó la madurez precisa para que Jesús regrese por segunda vez? Te hago la pregunta. Escríbenos para leer. Y voy a retomar lo que estaba diciendo. En esa misma línea, hoy es increíble ver cómo, o sea, la gente hoy no quiere. Y es un asunto que no tiene que ver inclusive con el tema de que tienen que asistir a la iglesia, no tiene que ver con un asunto, o posiblemente sí, porque puede ser de pronto una excusa, pero es el tema de que inclusive a veces dentro de los mismos que profesamos ser cristianos, creemos que está Dios, pero posiblemente no esté en nuestra vida. Y lo menciono ¿por qué? Porque en el pasado fue así. Los judíos eran del pueblo de Dios, tenían el conocimiento, pero les faltaba algo bien interesante y era Dios. El capítulo 2 nunca lo voy a olvidar porque fue un capítulo que fue muy duro, que decía realmente de que de nada servía tener la ley, cumplirla a la perfección, si realmente eso no lo promovía un amor sincero hacia Dios. De nada servía. De nada servía tú guardar con costumbre y seguir la ley tal cual como está, si finalmente pierdes el sentido, el espíritu verdadero de esa ley. Y para nosotros es también igual. Nosotros hoy podemos ser parte de una comunidad, nosotros hoy podemos ser parte de una iglesia, una congregación, de una religión, si bien queremos colocarle ese título. Pero lo importante es siempre que dentro de todo eso en nuestra vida esté Dios, porque es fácil cumplir, es fácil hacer, es fácil, bueno, fácil digo yo, pero a veces regirse a normas, para algunos es fácil, para otros puede ser complicado, pero el asunto es el hecho de que Dios esté en ti y que realmente Dios sea lo más importante. Ahora, ya para cerrar este punto, Yami, y darte parte a ti, sí, lo que quiero resaltar es que es interesante ver cómo en nuestros días no estamos muy lejos de la forma como obró Satanás en el pasado. Es increíble, y yo invito a los amigos que lean el Antiguo Testamento y que contrasten lo que el pueblo de Israel vivía en comparación con lo que esos pueblos paganos vivían. Es tremendo. Inclusive esta semana el folleto nos enseñaba esa lección, la cosmovisión que Jonás tenía de Dios. Sí. Él dijo en ciertos puntos, bueno, para poder calmar a Dios tengo que tirarme al mar, tengo que morir porque realmente, y así sucedía, antiguamente era así. Las religiones paganas y la gente que creía y seguía esa línea, adorando esos dioses falsos que, dicho de paso, no existían, eran dioses inventados por el ser humano. Cualquier cosa exigía prácticamente cosas terribles como cortarte, lacerarte, el sacrificio de tus hijos, todas estas cosas que si tú te pones a pensar, tú dices, caramba, ¿cómo puede el ser humano llegar a ese nivel? Llegó a ese nivel. ¿Ok? Y no es de extrañar que en nuestros días también está aconteciendo lo mismo. Entonces, tengamos en cuenta de que cualquier cosa que Satanás invente, prácticamente se lo va a inventar es con la finalidad de sacar del ser humano a Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Inclusive lo está haciendo y lo va a hacer, lo va a seguir haciendo, no solo con los que de pronto no tienen, con los que ya están parte de ese gremio, sino inclusive con aquellos que hacemos parte del pueblo de Dios. Es ahí donde tenemos que estar muy atentos. Así es, Cris. Mira, mira esta parte que
que está en el capítulo 3, que dice: Ujú. el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. O sea que Tremendo. pasaron, sí, es una cita bastante tremenda porque, bueno, no sé cómo te sentirías si, Cris, si alguien te dice, bueno, tú estás en esa religión, pero tú sirves de piedra de tropiezo para las demás personas, ¿verdad? Es algo que es bastante duro. Bueno, pero como tú decías, nosotros tenemos que tratar de representar a Dios en cada uno, representar a Dios en cada uno de nuestros actos por medio de nuestras obras, ¿verdad? Yo estoy segura de que, bueno, una persona, así como tú y como yo, que llevemos de pronto, no sé cuántos años lleves tú, Cris, en la religión de adventista. Hay personas que llevamos más de 10, 15 años y quizás seguimos a veces con los mismos defectos de carácter, Ujú. ¿cierto? Con las mismas malas costumbres. O sea, como si el Señor no hubiera transformado nuestra vida en todo ese tiempo. Y no es que el Señor no lo haya hecho, es que nosotros no se lo permitimos. ¿Sí? Exacto. Porque nosotros tenemos, Dios siempre está dispuesto, a la verdad Dios siempre está dispuesto, como dice su palabra, pero nosotros también tenemos que abrir nuestro corazón para que pueda entrar, saque todo eso, toda esa maleza que está allí, que limpie, que purifique para que nuestros corazones sean vasos de honra y el Espíritu Santo pueda ser derramado en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas, Cris, nosotros de una vamos a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado, sin necesidad que nos estén llevando en una carretilla o que nos empujen, no. Eso lo vamos a hacer nosotros de corazón, por amor a Dios. Y a veces de pronto nosotros, Cris, nos volvemos cristianos remotos o cristianos de costumbre. No, yo voy a la iglesia los sábados porque mi mamá me lleva los sábados, porque mis tíos iban. No, no, no. Yo voy a la iglesia los sábados porque el Señor me lo está pidiendo en su palabra, porque me está pidiendo que descanse ese día. No descansar de acostarme en la cama a dormir, no. Descansar, bueno, sí, de las obras, pero más bien el Señor hace referencia a que nosotros podamos contemplar, como dice el capítulo aquí, su naturaleza. Nosotros podemos ver a Cristo Jesús reflejado por medio de la naturaleza, por medio de los ríos, por medio de los pajaritos, por medio de los animales, por medio de cada una de esas cosas que el Señor ha creado. ¿Sí? Entonces es interesante, Cris, que nosotros nos convirtamos en instrumentos de salvación y no en piedra de tropiezo para aquellas personas. Porque la luz que nosotros tenemos es demasiado grande. O sea, recuerda de que cada persona será juzgada de acuerdo a la medida de luz que el Señor le haya dado. Entonces, si nosotros tenemos esa luz tan grande, ese conocimiento tan amplio, vamos a compartirlo con las demás personas, no seamos egoístas y vivámoslo nosotros también a diario. No sabemos en qué momento se cierre el tiempo de la gracia, la verdad es que no sabemos. Pero cada día que el Señor nos da es una nueva oportunidad para que nosotros podamos ponernos en paz con Dios, en paz con las demás personas y predicar el Evangelio a los que aún no lo conocen. Exactamente. Chami, voy a compartir en esta hora los comentarios que nos han llegado con respecto a la pregunta que hicimos y yo voy a leer uno y tú vas a leer el otro, ¿vale? Ok, está bien. Yo voy a leer el de Miguel y tú vas a leer el siguiente comentario. Bueno, mira, con respecto a Dale. la pregunta giraba en torno a si creemos que el mundo actualmente ya está en su madurez para que Jesús pueda regresar por segunda vez. Miguel nos dice, Miguel Paternina, ya estuvo en el capítulo 2. Miguel, saludos. Dice, nuestra bendita esperanza se basa en las profecías y su cumplimiento para la segunda venida de Cristo. Hasta las señales del universo indican que Jesús está a las puertas. Jesús vendrá como lo prometió. El novio llegará por la novia y si tenemos el aceite suficiente,
podremos entrar a las bodas. Ese es el comentario que nos comparte Miguel y destaco la parte cuando él dice las señales del universo. Claro que sí, precisamente en este mes de octubre han acontecido cositas interesantes en la naturaleza y en los astros, que pues, son de bastante relevancia. ¿Por qué lo menciono? Porque en la primera venida y cuando hablemos en el capítulo siguiente, que es el capítulo número 4, vamos a mirar que los astros sí hablaron, nomás con el tema de la estrella que vieron los sabios de Oriente. Correcto. Bueno, vamos a ver con el otro comentario, ¿lo vas a leer tú? Sí. Ok. Ok, este comentario está de parte de Paula Puello. Paula, Dios te bendiga. Gracias por escucharnos esta noche. Bueno, y el comentario de Paula dice, estamos a nada de alcanzar esa madurez. Aún nos falta vivir una parte de la historia y es esa parte de la historia más caótica e incluso peor que Sodoma y Gomorra. Recordemos, quiero hacer un paréntesis aquí, recordemos que Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego. ¿Por qué fue destruida? Porque había mucha maldad, mucha perversión. Recordemos que en el libro de Mateo, no recuerdo muy bien la cita, pero dice, como en los días de Lot. Comían, bebían, se saciaban, se casaban, se daban en casamiento, había mucha maldad. Muy bien, seguimos. Está más cerca la venida de Cristo y lastimosamente más lejos de Él. Y no solo el mundo, dice, sino aquellos que tenemos la luz. Claro, podemos tener todo ese conocimiento, pero podemos estar perdidos espiritualmente. Pero aún tenemos tiempo, aún tenemos tiempo. Y será predicado el Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Nos falta tomar la antorcha del Evangelio y cumplir con la misión. Y si tú y yo no lo hacemos, como te había dicho Cris, otros lo harán. Las piedras lo harán por nosotros. Gracias por el comentario, Paula. Sí, yo creo que fueron dos comentarios bastante contundentes y la verdad es la verdad, hay que decirla aunque duela y a mí yo me erizo mucho cuando veo ese aspecto de que, mira, hemos invertido tanto tiempo y esto lo comparo, por ejemplo, a ese empresario, a ese negociante que ha invertido tiempo, dinero, energía en algo para que le dé, ¿cierto? Y que al final no le produzca las ganancias que él esperaba. Así mismo yo creo que es la vida cristiana. O sea, invertir tanto tiempo, energía, tiempo, años, y que al final tú no puedas obtener la salvación. O sea, eso es algo triste, es algo muy doloroso. Y yo creo que para los fariseos en ese tiempo lo fue. Bueno, claro está que hubieron muchos de ellos que después que Cristo ascendió, pues dieron el paso y lo aceptaron como Salvador, como Mesías. Pero ya eso es otra parte de la historia. Pero en esta parte de la cual estamos estudiando es triste saber de que tienes el conocimiento, tienes la luz, inviertes tanto en él, pero que al final pues esta luz no alumbre tu vida y no transforme nada de ti. Eso yo creo que es bastante triste y doloroso. Claro que sí. Y bueno, quería decir algo. Sí, claro, adelante. ¿Recuerdas que el pueblo de Israel dio muchas vueltas en el desierto, en el mismo lugar, fíjate? Muchas vueltas y a la final, ¿para qué? ¿Entraron en la Canaán terrenal? Dice que no, solamente entraron unas cuantas personas, contadas. Y una nueva generación. Y una nueva generación, claro que sí. Entonces, yo estoy segura de que nosotros no queremos de pronto caer en esa misma situación de que estamos ahí dando las vueltas en el desierto, 15, 20, 30 años, y que luego de todo ese tiempo nosotros no podamos recibir la recompensa final que es estar con Cristo Jesús en las mansiones de los cielos. Yo creo que eso es algo, wow, súper, súper doloroso. Entonces, por esto que el Señor nos insta a nosotros a que podamos hacer un cambio,
hacer un Claro, cambio en palabras y en acción, ¿ya? No queremos darle vueltas a ese desierto otra vez, no, señor, y quedar por fuera, ¿no? Si vamos a dar las vueltas, que demos las vueltas necesarias, pero que entremos, no que nos quedemos afuera. Entonces, sí, Cris, yo creo que es bastante importante que nosotros podamos analizar cada día nuestra vida espiritual. No miremos de pronto al otro, porque tenemos quizás de pronto esa costumbre de mirar las cosas que hace la otra persona. Pero mira que este es líder. No, no, no. Nuestra mirada tiene que estar fija en Cristo Jesús. Los demás somos seres humanos y nos equivocamos. Pero aunque nos equivoquemos, el Señor está con los brazos abiertos para recibirnos las veces que sean necesarias. Pero ojo, no vamos a quedarnos en una zona de confort de que, ay, Cristo Jesús me recibe y si me voy, vuelvo, me voy, vuelvo. Porque si te vas y cuando quieras regresar ya se ha cerrado el tiempo de la gracia, tristemente nos perdemos. así es. Bueno, Chami, ya para ir cerrando nuestro tercer encuentro de este capítulo, yo voy a cerrar, no sé por qué últimamente me gusta cerrar duro, pero voy a cerrar duro con algo bien contundente que veo en el capítulo y lo voy a decir, lo voy a contextualizar, es decir, que lo que voy a mencionar va enfatizado hoy como adventistas, nosotros. Dice, como adventista, hoy podemos hacer tres cosas terribles. Número uno, podemos privar a Dios de su gloria. Número dos, podemos falsificar el evangelio. De esta manera defraudamos al mundo y le hacemos daño al mundo. Y número tres, privamos al mundo de la salvación al no entregarnos por completo a Dios. Nos volvemos agentes de Satanás. Estos, coloqué además una nota que dice, estos otros puntos o errores los cometió Israel. Así es. Y prácticamente los cometió ellos y no estamos nosotros tampoco exentos de hacerlo. Y voy a volver nuevamente al punto número uno, privar a Dios de su gloria. Claro, cuando tú no vives una vida en conformidad con lo que Él dice, lo privas a Él. Porque prácticamente la manera, por allá dice Jesús en Mateo, es muy claro ese versículo que dice, así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que al ver vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Cuando yo, usted y todo aquel que cree en Cristo no vivimos como Él quiere que nosotros vivamos, estamos privando a Dios de su gloria. Y en el pasado el pueblo de Israel lo hizo, porque no se acogió y más allá aún de todo esto, pues no permitió en ese periodo, ya cuando Cristo estaba a punto de venir como bebé, como niño, de acuerdo a la profecía, no estaban de pronto muy entregados a esa parte y no permitieron que la verdad santificara sus vidas. Entonces yo creo que hoy nosotros tenemos que prestarle mucha atención a ese punto. El punto número 2, falsificar el evangelio. Claro, dice que de esta manera defraudamos al mundo y le hacemos daño. Santiago, no recuerdo si es Santiago o Pedro, son muy claros cuando dicen de que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hoy tenemos una gran disputa como iglesia y es en ese aspecto de, no, yo tengo que parecerme al mundo para poder atraerlos a que ellos vengan a Cristo, o tengo que hacer algo como ellos lo hacen para... No, tenemos que entender algo y es que el mayor, o sea, cuando nosotros tratamos de parecernos al mundo, lo que no estamos haciendo es un bien, sino al contrario, le estamos haciendo un mal, porque ellos nunca van a poder diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me hago entender? Entonces, lo mejor aquí que podemos hacer es permanecer fieles a nuestros principios. Lo mejor que podemos hacer es permanecer fiel a la voluntad de Dios, a lo que Él ha dicho, obedientes, porque de esa manera, solo de esa manera, podemos hacerle un bien al mundo, ¿vale? Entonces yo quiero ser muy enfático en este punto. Y el punto número 3 es que privamos al mundo de la salvación al no entregarnos por completo a Dios. Claro, una persona que no se entrega por completo a Dios, una persona que no permite que Dios transforme su vida, es una persona que prácticamente no va a poder cumplir la tarea como Dios la demanda, como Dios la exige. Bien lo decías tú.
Cierto, el tema de lo que Miguel también tocó, el tema del aceite. 5 estaban preparadas, otras no estaban preparadas. Las que estuvieron preparadas con el aceite extra estuvieron listas para cumplir la tarea al 100%. Entonces, estos 3 puntos yo los destaco como conclusión de mi parte, porque ahorita tú vas a dar tu conclusión con respecto a este capítulo, que para mí es muy doloroso, muy duro, y es una verdad que tenemos que entender. Y voy a cerrar diciendo lo siguiente, familia. Este libro, que es el deseo de toda la gente, es un libro que habla de la vida de Cristo. Pero fíjense que inclusive en este libro, que a veces de pronto se le tiene menos, yo no sé, me atrevo a decirlo, que posiblemente haya un grupo de hermanos o de pronto de amigos o de parte de nuestra iglesia que de pronto vea en menos este libro, pero es un libro al cual tenemos que prestarle muchísima atención. ¿Por qué? Porque prácticamente en este libro se detalla la vida de nuestro Señor Jesús. Y si hay algo en lo cual nosotros tenemos que prestar muchísima atención, fue lo que Cristo dijo cuando estuvo en esta tierra. Claro, sin desechar lo que también dijo a través de sus profetas y lo que dijo en la antigüedad, lo que dijo en Apocalipsis, lo que le reflejó, le mostró a Pablo, lo que dijo a Juan, lo que habló a través de Pablo, Pedro, Santiago, cada uno de los libros, pero teniendo en cuenta mucho lo que Cristo dijo. Y de esa manera cierro mi parte de conclusión con respecto a este capítulo número 3. Bueno, sí. Bueno, a manera de conclusión de mi parte, quiero ser, ¿cómo le decimos? Quiero ir al punto, ¿sí? Sí. Ser concreta. Hay una enseñanza muy grande en este capítulo y es que nosotros debemos de tratar, cierto, yo sé que como humanos nosotros pues cometemos errores, ¿verdad? Claro. En cualquier aspecto, ¿sí? Pero de los errores nosotros podemos aprender, ¿ya? La idea de los errores es que tú aprendas, no que sigas cayendo en lo mismo. Entonces nosotros queremos hoy en día quizás no repetir esa historia, podemos mejorarla. Si la repetimos podemos mejorarla, ¿ya? Que el fin sea de que todo esto que sucedió en ese tiempo con el pueblo de Cristo Jesús repercuta en nuestras vidas, pero de una manera positiva, de una manera diferente. Que este mensaje logre un cambio en nuestras vidas, un cambio para bien, para que tú seas un instrumento de salvación para otros, no un instrumento de perdición. Y también quiero decir que, bueno, es importante estudiar las profecías, porque el cumplimiento del tiempo, como nos dice este capítulo, obviamente eso estaba incluido en la profecía de Daniel. La profecía que estaba estipulada para los judíos, que fueron las 70 semanas cortadas. ¿Cortadas de dónde? De los 1260 días o años proféticos. Entonces, Cris, bueno, agradecida contigo, agradecida con Dios también por haberme invitado. La verdad es que es una experiencia súper, es algo diferente, primera vez que me encuentro en este tipo de actividades, pero sí, es bastante enriquecedora espiritualmente. Entonces, bueno, espero que sean más frecuentes de pronto las Sí. visitas, las invitaciones, no sé. Sí. Y bueno, y a los Claro. hermanos que estaban conectados, darle las gracias. Es bueno que nosotros podamos crear este tipo de espacios para compartir la palabra de Dios. Sí. No, Chami, gracias a ti de antemano también por aceptarnos la invitación y bueno, este proyecto precisamente nace con esa intención. El sueño del proyecto La Fogata es que podamos convertirnos en un club de lectura. Por aquí ojalá esperamos que en próximos capítulos puedan inclusive pasar personas que no sean adventistas, pero que esto les genere un gran interés por conocer la vida de Cristo y puedan leer y darse cuenta de que realmente hay algo interesante en la vida
que muchos dicen que es la persona más importante, una de las personas más influyentes del planeta, de la Tierra, de la historia. Pero yo creo que para nosotros los cristianos es más que eso. Se trata de nuestro Salvador. Entonces, vamos en esa línea y vamos paso a paso y bueno, te damos gracias por acompañarnos y en una próxima ocasión te estaremos enviando la invitación para un próximo capítulo y también vamos a dar espacio en Ministerio Badcourt para ese tema de las profecías que también nos generan interés. Tenemos también a tu papá que también es bueno y le vamos también inclusive lo tenemos en mente y vamos a lanzar ese proyecto también. Sí, ¿vale? Y quiero decir algo, la idea de pronto de lanzar este proyecto profético no es, la hermana Chava y el hermano Mandy saben, no, la idea es que todos sepamos, claro. ¿Ya? Que todos aprendamos. Lo que usted no sepa, pregunte, claro, primero hay que pedirle la dirección al Señor, que Él es el que abre la mente para que podamos comprender. Entonces, sí, estamos orando por esto, Cris, por este proyecto. El Señor nos mostrará, ¿verdad?, en qué momento podemos iniciar con esto. A la verdad, yo estoy dispuesta. Y en cualquier momento sacamos el espacio. Las cosas de Dios se tienen que hacer, bueno, decentemente y con orden. Y siempre estar dispuesto para eso. Dale, Chami. Muchas gracias por acompañarnos, Chama. Que tengas un feliz sábado y que Dios te bendiga. Buenas noches. Igualmente, chao para todos. Chao. Bendiciones. Bueno, familia, hemos dado por sentado este capítulo impresionante como es el cumplimiento. Enfáticamente creo que hemos sacado una conclusión y es el hecho de que así como en el pasado hubo una profecía que destinaba un tiempo específico en la cual iba a aparecer el Mesías por primera vez, no tenga duda que para este tiempo también va a haber una línea profética que va a indicar con exactitud el retorno de nuestro Señor Jesús por segunda vez. Eso lo quiero resaltar y quiero que sea muy, muy, muy diligente con esa parte. Para todos, una feliz noche, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes, les estaremos informando si vamos a tener programa. Ojalá que sí podamos tenerlo. Capítulo número 4 vamos a estar hablando, así que una feliz noche para todos, un feliz sábado y un abrazo. Que estén bien. Chao.